alma redimida suplica misericordia para guardar la palabra de Dios. Salmo 119, versículo 88. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. ¿Qué vemos en este versículo? ¿Un negocio entre el escritor y Dios? ¿Una petición y una promesa? ¿Una súplica y una determinación? ¿A un hombre que reconocía sus deberes ante Dios, su insuficiencia para guardarlos y su absoluta dependencia de la misericordia de Dios para lograrlo? Observemos el versículo. Hagámoslo parte por parte. ¿Qué dice la primera parte del versículo? Vivifícame conforme a tu misericordia. Esta es una petición, pero no es una petición simple, superficial. Es una súplica de alguien que reconoce que está ante quien no estaba en condiciones de recibir lo que estaba pidiendo. ¿Por qué creía que lo que estaba pidiendo no era digno de recibirlo? Porque lo pedía invocando misericordia. Cuando alguien invoca misericordia es porque está en las manos de alguien que tiene poder para hacerle lo contrario a lo que está pidiendo. La expresión conforme a tu misericordia indica humillación, fe y sujeción. Humillación porque nadie invoca misericordia sino ante quien puede hacer lo contrario a lo que necesita. Temor porque cuando uno pide algo por misericordia es porque sabe que está ante quien puede decidir lo contrario a lo que está suplicando. Fe porque está convencido que Dios a quien lo está pidiendo es misericordioso. Sujeción, porque quien invoca misericordia se está rindiendo a la voluntad de aquel a quien está pidiendo misericordia. Esta es una súplica de alguien que reconocía que lo que pedía no lo merecía y a la vez reconocía que lo necesitaba indispensablemente. Algo a lo que simplemente no podía resignarse a no recibirlo. Esto lo comprendemos mejor observando lo que pedía y para qué lo pedía. ¿Qué pedía este hombre? Pedía vida, vigor, fuerza. ¿Para qué lo pedía? Lo menciona la segunda parte del versículo. Y guardaré los testimonios de tu boca. Este hombre reconocía que sin acatar la palabra de Dios le era imposible ser lo que debía ser y hacer lo que debía hacer. También reconocía que para guardar la palabra de Dios necesitaba una fuerza que él no podía producir por sí mismo. Esas fuerzas estaban en Dios con quien estaba hablando, mas no la podía recibir sino por misericordia. Reconocía que tenía deberes a los que no podía renunciar sin consecuencias desastrosas. Necesitaba fuerzas constantes para ser constante en su obediencia a la palabra de Dios. Sin esas fuerzas, por más perfecta que sea la palabra de Dios, no le sería posible andar en ella. Él reconocía esta realidad. No podía resignarse a no tener esas fuerzas. No podía resignarse a conformarse con sus fuerzas naturales para guardar la palabra de Dios. Suplicaba el poder de Dios para lograrlo. No se conformaba con tener el querer, estaba suplicando por el poder. Vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. Es una súplica de alguien que entendía que tenía deberes a los que no podía renunciar simplemente por darse cuenta que no tenía la capacidad de cumplirlos. Sabía que su incapacidad para guardar la palabra de Dios no le serviría de excusa. Es verdad que nadie tiene en sí mismo la energía necesaria para obedecer la palabra de Dios.
pero nadie podrá justificarse ante Dios o nadie podrá justificar su desobediencia ante Dios sobre ese argumento. Nadie podrá librarse de las consecuencias actuales y eternas de no obedecer la palabra de Dios simplemente por hallarse que no tiene la capacidad para hacerlo. No obstante, Dios mismo ofrece lo que pide. Todo lo que debemos hacer es reconocer que no tenemos lo que nos pide, suplicarlo y hacerlo. Tengamos muy en cuenta lo que escribió el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículos 3 al 11. Por favor, lean esa escritura. Vivifícame conforme a tu misericordia es lo mismo que decir, fortaléceme por los méritos de tu Hijo Jesucristo y guardaré tu evangelio.